Bueno, me es muy grato presentar a un compañero tan admirado como Gerardo Álvarez, catedrático de Derecho Administrativo en la Universidad de Zaragoza. Ha escrito sobre las materias más diversas. No voy a hacer hincapié en ellas, sino solamente su especialización reciente, creo, en la que nos ocupa y que, como ya decía anteriormente en la presentación, exige un esfuerzo extraordinario al cultivador de la misma, ya que tiene que mezclar áreas de conocimiento de lo más diverso para enterarse de qué va su estudio, ¿no? La verdad es que últimamente ha publicado dos trabajos que considero fundamentales en la materia, uno de ellos en la revista de Administración Pública número 194, titulado La Unión Europea como Estado Regulador y las Administraciones Independientes, y otro en un volumen colectivo relativo a la reforma bancaria de la Unión Europea y en España. De este libro, un capítulo es de su autoría, titulado La construcción de una unión bancaria, la autoridad bancaria europea, la supervisión prudencial del Banco Central Europeo y el futuro mecanismo único de resolución. Solo me resta escucharle y aprender de su intervención cuando quieras, Gerardo. Bueno, muchas gracias por una presentación tan amable. Lo primero que tengo que decir es que estoy encantado de estar aquí y agradecer a la profesora Velando, a Beatriz Velando, pues su amabilidad al contar conmigo para desempeñar una ponencia en este curso junto con intervinientes tan cualificados como los que me han precedido y los que me seguirán en el uso de la palabra. El eje de mi intervención va a ser los cambios propiciados en el derecho europeo en función fundamentalmente de la reacción a la crisis económica que venimos padeciendo y para la cual se ha considerado que uno de los remedios que debían tenerse en cuenta necesariamente era un reforzamiento de la gobernanza, palabra que no me gusta pero que se ha impuesto, económica al nivel europeo, la articulación de soluciones europeas en esta materia. En este sentido, si tomamos como referencia la creación de la Autoridad Europea de Valores y Mercados, el ESMA por sus siglas en inglés, que son las que se utilizan porque en español son rigurosamente impronunciables, cuando se crea por el reglamento del Consejo y del Parlamento en 1095 de 2010, en ese momento apuraba lo que se consideraba que eran las facultades que se podían conferir a un regulador europeo en una materia de estas características. Por referirme rápidamente a algunas cuestiones, en el reglamento se establecía una consistente participación en la potestad reglamentaria, fundamentalmente la potestad reglamentaria de segundo nivel, porque se le encomendaba al ESMA la elaboración de proyectos de normas técnicas de regulación o de ejecución. Se establecía la cautela de que no podían entrañar decisiones estratégicas ni políticas, pero todos sabemos que estos reglamentos de segundo nivel son fundamentales a la hora de aplicar las normativas en estas y en otras materias. La aprobación final corresponde a la Comisión, pero la Comisión no puede apartarse de la propuesta que se haga por parte del ESMA sin previamente advertirlo, sin un procedimiento de coordinación que puede dar lugar a un dictamen por parte del ESMA que se notifica al Parlamento y al Consejo. Por tanto, no es una libertad omnímoda la que se da a la Comisión a la hora de aceptar o rechazar las propuestas que se hacen desde el ESMA. La aprobación, no obstante, por parte de la Comisión tiene que comunicarse al Parlamento y al Consejo y, como se nos ha expuesto antes, en ocasiones han dado lugar a respuestas desfavorables. Más importante probablemente es la potestad de elaborar directrices y recomendaciones. Directrices, soft law, luego se nos hablará de ello, pero directrices respecto a las cuales en el reglamento se dice que sus destinatarios, los reguladores nacionales, harán todo lo posible por atenerse a ellas y además se les da un plazo
no prorrogable de 2 meses para manifestar si no piensan cumplir con la directriz, quedando vinculados en caso de no hacerlo así, lo cual es un soft law peculiar. Posibilidad de emitir recomendaciones, pero recomendaciones que, en caso de que se detecte su incumplimiento y se considere que puede ser contrario al derecho comunitario, pueden dar lugar a un procedimiento por la Comisión, por infracción del derecho comunitario. Y, finalmente, por terminar con este rápido desarrollo de algunas de las competencias más llamativas del ESMA, el arbitraje. La primera mediación y luego arbitraje, la potestad de resolver de forma vinculante los conflictos que puedan surgir entre dos reguladores nacionales. Bueno, como digo, en el año 2010 esto estaba al límite de lo que se consideraba que era posible en cuanto a las competencias conferidas a un regulador europeo. En este sentido, por la profesora Giorgiopouli se ha hecho ya una referencia sucinta, ¿no?, a lo que ha sido la evolución del derecho comunitario en esta materia. La tradicional agencia europea, el tradicional organismo europeo, era un organismo cuya función primordial era estructurar una pluralidad de relaciones entre administraciones nacionales, muchas de ellas administraciones independientes, y la Comisión. Pero el paso que se ha dado de forma más reciente es la asunción de auténticas potestades de decisión y, además, con independencia respecto a la Comisión y a los otros poderes comunitarios. Es decir, la tradicional agencia comunitaria, que tuvo muchísimo desarrollo en los años 90, a finales del siglo XX, era una organización con funciones fundamentalmente auxiliares, de investigación, consultivas, en las cuales debido a los obstáculos que se percibían fundamentalmente derivados de la jurisprudencia Meroni, a la que se ha hecho referencia y sobre la que volveré más adelante, se consideraba que no podían tener competencias decisorias. En muchos casos, realmente, esos trabajos preparatorios prefiguraban de forma casi inexorable la decisión final, pero esta formalmente era adoptada por la Comisión, y era la Comisión la que se hacía responsable de la misma. Sin embargo, en los últimos años se ha producido una evolución, no solamente en el ámbito de la supervisión financiera, sino también en ámbitos como fundamentalmente las telecomunicaciones y la energía, industrias en red, en virtud de los cuales han surgido una nueva generación de reguladores que se caracterizarían por 3 elementos, seguramente: la independencia respecto a las instituciones políticas de la Unión Europea, incluido la Comisión, y su función institucional de expresar los puntos de vista, las perspectivas de los reguladores nacionales, a su vez administraciones independientes. En segundo lugar, a través de la regulación conjunta establecida de forma sectorial, el reforzamiento de esos reguladores nacionales, estableciendo como un elemento de derecho comunitario la garantía de su independencia. Y, finalmente, una articulación con la Comisión que, en estos ámbitos, sobre todo en telecomunicaciones y en energía, pero también en los mercados financieros, la Comisión forma parte significativa de la labor de regulación. Esto es un proceso que, a mí no me gusta la palabra, pero la he terminado usando también. La doctrina se refiere como agencificación de la Unión Europea. Es decir, se estaría importando el modelo norteamericano de administraciones independientes, de organismos reguladores, y se estaría utilizando para articular de una forma novedosa el nivel comunitario en la toma de decisiones muy relevantes en determinados sectores estratégicos. Claro, el obstáculo para ir más allá estaba, ya se ha dicho, en la doctrina Meroni. La doctrina Meroni, que arranca de una sentencia de 1958 en el ámbito de la CECA, de la Comunidad Económica del Carbón y el Acero, en la cual establecía límites y realmente una
prohibición, o así se entendía, de delegar potestades discrecionales, poderes discrecionales a instituciones, organismos, entidades que no estuviesen directamente contemplados en los tratados. La gran defensora de la doctrina Meroni, la que la ha defendido, desarrollado y hecho valer en los más diferentes ámbitos, ha sido la Comisión. La Comisión Europea, que ha visto un instrumento en la doctrina Meroni para evitar un debilitamiento de sus competencias. La creación de nuevos organismos reguladores que tuviesen funciones propias, una vida propia, una autonomía, podía estar erosionando, privando de sus competencias, de su protagonismo a la Comisión, que ha sido tradicionalmente contemplada como el Ejecutivo en el ámbito comunitario. Y en este sentido, pues el apoyo desde el Tribunal de Justicia, a través primero de la sentencia fundacional del 58, pero de otras sentencias posteriores, como la sentencia Romano del año 85, que aplicando la doctrina Meroni lo extendía a la imposibilidad de delegar, en términos de derecho administrativo español diríamos desconcentrar, atribuir. La doctrina romana decía que no se podían delegar potestades normativas, competencias normativas, en entidades distintas de las instituciones contempladas en los tratados. Bueno, aquí hay un paralelismo con lo que en el derecho norteamericano fue la jurisprudencia del Tribunal Supremo, cuando en un momento determinado puso un límite a las posibilidades de que el Congreso crease nuevas agencias reguladoras, porque en un momento determinado se llegó a contemplar la posibilidad de que las competencias ejecutivas del presidente fuesen erosionadas más allá de lo que la Constitución norteamericana pretendía. Esta jurisprudencia, que está hoy un poco olvidada, pero en su momento sí que puso un límite a lo que se había convertido en una tendencia casi irrefrenable en la creación de nuevas administraciones independientes en el derecho norteamericano, que es nuestro modelo, no lo olvidemos. Bueno, si en 2010 estábamos en el límite con esas competencias atribuidas al ESMA, realmente en los últimos años se ha producido una evolución de la jurisprudencia, a la cual ya se ha hecho referencia en parte por la profesora Giorgio Pulli. Yo, de todas formas, quiero insistir en algunos de sus aspectos. La jurisprudencia Meroni se alega en muchas ocasiones ante el Tribunal de Justicia, por parte de la Comisión, por parte de los Estados miembros, y en muchas ocasiones se rechaza su aplicación. Yo creo que la última fue la impugnación por España del Reglamento 1257-2012 de la Unión Europea relativo a la protección al organismo europeo de patentes y el establecimiento de una protección única en materia de patentes. España estaba sumamente disconforme con esa regulación en cuanto no se había dado un protagonismo suficiente al idioma español y se establecían unos mecanismos para la fijación de los gastos de traducción y su compensación mediante las tasas a pagar, con la que España estaba fundamentalmente en desacuerdo. Y eso le llevó a recurrir el reglamento y luego su reglamento de ejecución, estableciendo una comisión delegada del Consejo Delegado del Organismo Europeo de Patentes, que es el que debería fijar los precios, las compensaciones por los gastos de traducción, que podían resultar bastante cuantiosos. Y España ahí invoca la doctrina Meroni, diciendo que se están atribuyendo a un organismo no contemplado en los tratados unos poderes ejecutivos que van mucho más allá de la decisión técnica, sino que implican decisiones de política, estratégicas, claramente discrecionales. Bueno, la respuesta del Tribunal de Justicia en la sentencia de 5 de mayo de 2015 fue que eso no era así y el argumento fundamental, bueno, se aducía en otras cuestiones, yo me centro en lo relativo a la doctrina Meroni. La cuestión fundamental es que estábamos en un ámbito de cooperación reforzada. Y en ese ámbito de cooperación reforzada, los poderes que se estaban atribuyendo a esa comisión delegada no eran poderes de instituciones de la Unión Europea, sino que eran poderes de los Estados que habían entrado en ese ámbito de cooperación reforzada. Creo que esta doctrina que se establece en estas dos sentencias de 5 de mayo del 2015 también puede tener su aplicación en otros ámbitos de cooperación reforzada,
como pueden ser el de la Unión Bancaria, en el cual realmente lo que tenemos es un grupo de Estados que han asumido de forma voluntaria, al integrarse en la zona euro, al asumir voluntariamente la transferencia de importantes funciones de supervisión al Banco Central Europeo, de importantes funciones en cuanto a la resolución de las entidades de crédito a organismos europeos, se podría aplicar igualmente esta doctrina. No estamos ante la transferencia de poderes desde las instituciones comunitarias a un organismo delegado, sino que estamos ante la asunción por ese organismo, en función de un mecanismo de cooperación reforzada, de poderes que con anterioridad correspondían a los Estados. En consecuencia, la doctrina Meroni, que lo que busca es mantener el equilibrio institucional dentro de la Unión Europea, no sería aplicable. Bueno, en todo caso, ya antes de la fundamental sentencia de 14 de enero de 2014, en el caso de Short Trade ESMA, o ventas en corto, Autoridad Europea de Valores y Mercados, se habían producido ya algunos matices respecto a la jurisprudencia Meroni. La jurisprudencia Meroni, como decía antes, arranca de una sentencia de 1958, de 13 de junio de 1958. Bueno, en realidad de dos sentencias. El asunto 956 y 1056, pero siempre se cita la 956. Ambas tienen un contenido equivalente y, por tanto, no se pierde nada con la abreviación de la cita. Ahí de lo que se trataba es de la impugnación por parte de una empresa italiana de la decisión de la alta autoridad de la CECA, de la Comunidad Europea del Carbón y el Acero, de confiar a determinadas sociedades privadas instrumentales creadas con tal fin de la gestión de fondos de la propia CECA y su adjudicación a sus destinatarios finales, las empresas que finalmente iban a recibir las ayudas. Bueno, el tribunal, en esa primera decisión, consideró que dentro de las facultades normativas de la alta autoridad entraba esa posibilidad de atribuir esas competencias a esos organismos privados, aunque estableció varios requisitos. El primero, que solo se pueden delegar facultades que la propia institución tenga atribuidas, tenga normativamente atribuidas. El segundo, que el ejercicio de las facultades delegadas estará sujeta a los mismos requisitos que si lo ejercitase directamente la autoridad delegante, y fundamentalmente se ponía la máxima incidencia en los requisitos de motivación y publicidad de la decisión, que la delegación en ningún caso puede presumirse, sino que en todo caso tiene que derivar de una decisión expresa de delegación, y finalmente, el último supuesto, el más problemático, que es que la delegación solo podría referirse a facultades de ejecución definidas con una precisión suficiente. Bueno, en algunos ámbitos específicos esta doctrina fue matizada relativamente pronto, por ejemplo, en el ámbito de la ejecución de la política agrícola común, en el cual hay sentencias ya de los años 70 en que, basándose en la especificidad y la regulación específica de esa política comunitaria, consideraban muy matizable la aplicación de la doctrina Meroni en esos ámbitos. En los últimos años, a partir del año 2005, ha habido varios pronunciamientos, por ejemplo, relativos a la no necesidad de una disposición normativa para permitir que el Consejo del Banco Central Europeo delegue funciones, potestades específicas en la comisión delegada del mismo, sentencia en la que el Tribunal de Justicia ponía el énfasis en que la entidad que recibía la delegación era una entidad pública, no un organismo, una entidad privada, como en el caso original Meroni, o en pronunciamientos como la sentencia de 12 de julio del 2005, en el cual lo que se establecía era la posibilidad de la delegación siempre que hubiese unos controles rigurosos del ejercicio de la misma. Ahí
lo que se hablaba por parte del Tribunal de lo que se decía por el Tribunal de Justicia era la necesidad de que la delegación estuviese netamente delimitada, que pudiera ser objeto de un control riguroso a la luz de criterios objetivos para evitar el riesgo de que se estuviese confiriendo una facultad discrecional. Bueno, y en este contexto llegaríamos a la sentencia de 22 de enero de 2014, la sentencia sobre las ventas en corto, que es la que determina el estado de la cuestión. Como he dicho, el ESMA había sido creado en el 2010 mediante un reglamento comunitario y por una norma autónoma específica, un reglamento del año 2012, el número 236-2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre las ventas en corto y determinados aspectos de las permutas de cobertura por impago, se atribuyó al ESMA facultades específicas que le permitían exigir a quienes mantengan posiciones cortas netas en relación con un instrumento financiero específico, como serían compromisos de venta en plazo determinado, que superen el número de títulos que efectivamente se posean, o una clase de instrumentos financieros que notifiquen a la autoridad competente del respectivo Estado miembro esa situación y publiquen los detalles de tal posicionamiento, o yendo más allá, se habilitaba al ESMA para poder prohibir o imponer condiciones para la realización de ventas en corto u operaciones que creen un instrumento financiero o se refieran a un instrumento financiero. Se establecía, no obstante, una excepción a favor de los Estados miembros respecto a su propia deuda pública, cuando entre los efectos de ese instrumento financiero esté atribuir una ventaja financiera en caso de que disminuya el precio o valor de otro instrumento financiero. Serían, bueno, pues los derivados financieros tipo credit default swap o instrumentos similares. Bueno, pues con excepciones que se detallan en el propio reglamento y que ahora mismo no hacen al caso, lo que se hace es atribuir una potestad para cuando se dé un determinado supuesto de hecho, básicamente que debido a esas operaciones o esos instrumentos se esté produciendo una amenaza que tenga implicaciones transfronterizas para el correcto funcionamiento y la integridad de los mercados financieros o la estabilidad del sistema financiero de la Unión Europea, y las autoridades competentes, que son los organismos reguladores nacionales, no hayan tomado medidas adecuadas, podrá adoptar esa medida de prohibición o sometimiento a condiciones de la comercialización de esos productos. No obstante, se establecen una serie de condiciones para que se pueda ejercitar esa potestad por parte del ESMA. En primer lugar, que la medida que se vaya a adoptar vaya a ser eficaz para eliminar o al menos disminuir ese riesgo, que no se cree un riesgo de arbitraje regulador, es lo que dice la traducción española, arbitraje regulatorio, en los términos más usuales. Y tercero, que no tenga un efecto perjudicial sobre la eficiencia de los mercados financieros que resulte desproporcionado con respecto a las ventajas que aporte la medida. Las medidas se adoptan por un plazo de 3 meses, pero pueden ser prolongadas sin límite de tiempo, por periodos iguales de 3 meses. Ciertamente hay unas obligaciones de consulta con los reguladores nacionales, con la Junta Europea de Riesgo Sistémico, pero finalmente el ESMA tiene, yo creo que claramente se puede decir, un amplio margen de apreciación y un amplio margen de adopción de las medidas correspondientes. Bueno, el Reino Unido impugnó esta regulación, este reglamento comunitario, alegando que se estaba confiriendo al ESMA un amplio margen de discrecionalidad, dado que se le daban no solo facultades de apreciación, sino un amplio abanico de opciones, que la decisión que se adoptase podía tener implicaciones claras de política económica, que los elementos de análisis a tener en cuenta
tenían matices muy subjetivos y que además el hecho de que se pudiesen prolongar sin límite alguno las medidas les daba carácter normativo, con lo cual sería aplicable no solo las prohibiciones derivadas de la doctrina Meroni, sino también de la doctrina Romano. Hombre, realmente, a la vista de la regulación, hay que estar de acuerdo con el Reino Unido. Realmente se estaba habilitando al ESMA para actuar ante circunstancias que no eran descritas porque no podían ser descritas con todo lujo de detalles, y se le estaba dando un margen de apreciación considerable y además, hombre, margen de apreciación que iba desde la simple información, o sea, la simple obligación de información, hasta la prohibición total. O sea, el abanico enorme. Y es innegable que la decisión que se pudiese adoptar por el ESMA podía tener consecuencias respecto a la política económica. Bueno, sin embargo, la interpretación que hace el Tribunal de Justicia es que esa decisión es compatible con la doctrina Meroni porque, dado que se trata de una competencia delimitada, con una considerable densidad normativa, con unos objetivos fijados previamente, es posible el control judicial y, por tanto, no se está operando un verdadero desplazamiento de responsabilidad. Luego aparece aquí también un elemento en el razonamiento que se hace por el tribunal que puede ser relevante. Es decir, se dice la doctrina Meroni original se refería a entidades privadas. Aquí estamos hablando de una entidad de derecho público, una entidad de la Unión creada por el legislador comunitario con un régimen de derecho público, y eso tiene que tener una significación relevante. En todo caso, el razonamiento que hace el Tribunal de Justicia es que las competencias están delimitadas con precisión, pueden ser objeto de control judicial a la luz de los objetivos fijados por la autoridad delegante y, por tanto, cumple con las exigencias establecidas por la sentencia Meroni Alta Autoridad. La cita es literal. Bueno, la consecuencia inmediata de esta sentencia de 24 de enero yo creo que se puede apreciar claramente en el MiFIR, en el Reglamento de Mercados e Instrumentos Financieros, que se aprueba en mayo de 2014, porque ahí, en los artículos 40 y 41, claramente se está dotando, por un lado, al propio ESMA, en el artículo 40, de poderes para prohibir de forma temporal determinados instrumentos financieros o determinadas prácticas financieras, al mismo tiempo que en el artículo 41 se dan los mismos poderes a la Autoridad Bancaria Europea respecto a los depósitos estructurados. Es decir, se está estableciendo la posibilidad de tomar estas decisiones en función de lo que en última instancia es un juicio de proporcionalidad. O sea, si vamos a la teoría de Robert Alexy sobre los juicios de proporcionalidad, con sus 3 escalones, Robert Alexy, al que, por cierto, hoy se hace doctor honoris causa en mi alma mater, en la Universidad de Zaragoza, y que es un jurista muy reconocido, y fundamentalmente los tribunales constitucionales han incorporado su razonamiento, pero bueno, lo que se establece, tanto en el artículo 40-41 del MiFIR como en el Reglamento de 2012 sobre las ventas en corto, es un juicio de proporcionalidad, que es un juicio aplicable con carácter general a las decisiones discrecionales que adoptan los poderes públicos de acuerdo con lo que es el Estado de Derecho en su comprensión más habitual en los Estados europeos. En todo caso, pues hay que tener en cuenta ese cambio fundamental que, seguramente como consecuencia de la presión que se ha producido por la necesidad de articular soluciones a nivel europeo frente a una situación de crisis financiera que se está convirtiendo en crisis económica global, han supuesto la suficiente presión como para que el Tribunal de Justicia matice muy considerablemente y se haya dado un paso más, porque realmente las regulaciones 2012 y 2014 suponen un paso más en la creación de un nivel europeo de gobierno económico. Esta jurisprudencia, no obstante, no solamente tiene consecuencias en el nivel comunitario,
sino que las decisiones adoptadas en el ámbito comunitario, más la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, están también teniendo un importante papel en lo que es el régimen de los reguladores nacionales, no solamente en materia financieras, de supervisión financiera, sino también en otros ámbitos de gobierno económico y fundamentalmente en materias de telecomunicaciones y energía, junto, como digo, con la supervisión financiera. Me voy a referir brevemente, simplemente a dos sentencias, una ya relativamente antigua, del año 2009, de 3 de diciembre de 2009, y otra más reciente, de 16 de octubre del 2016. En la sentencia de 3 de diciembre de 2009 se refiere a una impugnación realizada por la Comisión Europea de una ley alemana, conocida como la ley Deutsche Telekom, todo hay que decirlo, en la cual, en desarrollo de la Directiva Marco en materia de telecomunicaciones, se tomaban por el legislador, no por el Ejecutivo, sino por el legislador, una serie de decisiones de política económica. Siendo muy sintético, porque además tampoco es la materia de la que estamos tratando específicamente en este curso, básicamente lo que se hacía en la Directiva Marco era establecer una serie de objetivos que debían ser ponderados por los reguladores nacionales y que iban desde la protección de los usuarios en el ámbito de las telecomunicaciones, incluidos los discapacitados, para que obtengan el máximo beneficio de sus posibilidades de elección, velar por que no se falsee ni restrinja la competencia, promover una inversión eficiente en materia de infraestructuras y fomentando la innovación, y promoviendo un uso eficiente y velando por una gestión eficaz de las radiofrecuencias. Estas decisiones las tenía que tomar el regulador nacional después de una consulta con los otros reguladores nacionales y con la comisión a la cual se le confería un poder de veto en caso de que considerase que la regulación que se estaba pretendiendo llevar adelante por el regulador nacional podía ser contraria al derecho comunitario. Pues el legislador alemán lo que hace es, entre todos estos fines posibles establecidos en la directiva, establecer la primacía de uno: la inversión eficiente en materia de infraestructura y fomento de la innovación, que dice que debe primar. Y, además, establecer un principio general de no regulación, de tal manera que el regulador nacional solo deberá regular un nuevo mercado en la medida en que no haya otros mecanismos para conseguir una competencia eficaz dentro del mismo, y cuando haya obstáculos que a largo plazo vayan a impedir esa competencia. Frente a la posición de la Comisión, que esto era una intromisión en las competencias del regulador inadmisible, Alemania dice: estamos desarrollando una directiva y dentro del ámbito establecido en la propia directiva. La Comisión no está de acuerdo y el Tribunal de Justicia respalda a la Comisión. Lo que había hecho el derecho comunitario en este ámbito era conferir un poder de decisión al regulador nacional y solamente al regulador nacional, y eso creaba un ámbito exento no solamente de las influencias del Ejecutivo, que es como tradicionalmente habíamos entendido la independencia de los reguladores, sino también frente al legislador. Es decir, se está creando una auténtica reserva de administración. Yo creo que lo podemos denominar así. Determinadas decisiones serán adoptadas por un órgano administrativo con forma de administración independiente y con unas garantías suficientes. La otra sentencia a la que me quería referir es la de 19 de octubre de 2016, que nos afecta directamente porque afecta a un caso español. Es la resolución de una cuestión prejudicial planteada por el Tribunal Supremo Español con ocasión de la impugnación por el antiguo presidente de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones y un consejero de la misma, los señores Lorenzo y Ormaechea, de su cese en 2013 como miembros de la misma. Cese que se produjo por desaparición del organismo. Es decir, el legislador español en el año 2013 toma la decisión de refundir una serie de organismos reguladores sectoriales que se ocupaban pues, desde cuestiones como las telecomunicaciones, la energía, el sector postal, el juego,
y la competencia, y refundirlos en un solo organismo, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. La desaparición del organismo comporta el cese de estos señores por causas no previstas en el Decreto Ley de 2011 en el que se había dado la última regulación en la materia a la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, porque la desaparición del organismo no se había previsto como causa de cese. El Tribunal Supremo plantea básicamente dos cuestiones. Es decir, ¿se está vulnerando la normativa comunitaria al amalgamar diversos reguladores en un único regulador? Si las directivas en materia de energía o en materia de telecomunicaciones prevén la existencia de un regulador nacional, ¿eso comporta un regulador independiente, único, focalizado sectorialmente en ese ámbito? ¿O es posible que el legislador nacional opte por un regulador multisectorial? Lo cual es una cuestión que también puede ser relevante, por ejemplo, podría ser relevante a efectos de supervisión financiera, en el cual tradicionalmente en nuestro derecho hemos tenido 3 reguladores sectoriales, 2 configurados como administración independiente, otro en materia de seguros no, pero se podría optar por una refundición, quizá en un único organismo regulador, quizá en 2, uno centrado en las cuestiones de solvencia y otro en la supervisión de conductas. En fin, opciones que en el pasado se han barajado. Y la otra cuestión sería el cese de este presidente y de este consejero por causas no previstas en la legislación, no previstas con carácter previo en la legislación aplicable, puede suponer una vulneración del derecho comunitario. Bueno, la primera cuestión, el Tribunal de Justicia dice que el derecho comunitario se cumple también con organismos reguladores multisectoriales, que mientras tengan suficientes garantías de independencia, suficientes medios personales y financieros, se cumplen con las garantías exigidas por el derecho comunitario. Y en este sentido, incluso dice que parece deducirse de la Ley 3/2013, la de creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, que parece deducirse de la Ley 3/2013, que esta contiene las disposiciones necesarias al objeto de garantizar que la CNMC ejerza sus funciones atribuidas a la Autoridad Nacional de Regulación por la Directiva Marco y las directivas específicas, que está estructurada de forma que se tienen en cuenta las diferentes funciones que se atribuye, que sus órganos directivos están compuestos por miembros cuya autoridad y competencia profesional están reconocidas por los sectores, que dispone de un patrimonio propio, independiente de la Administración General del Estado, de la autonomía suficiente y de la capacidad jurídica necesaria para llevar a cabo sus funciones. En consecuencia, no hay vulneración del derecho comunitario. Ahora bien, a la otra cuestión, el Tribunal de Justicia dice que es necesario respetar la imparcialidad e independencia del responsable de una autoridad nacional de regulación encargada de la regulación del mercado y la resolución de litigios, que ciertamente esto no puede obstar a una reforma institucional como la controvertida en el litigio principal que tenga lugar cuando sus mandatos están vigentes. Es decir, pese a que los mandatos están vigentes, la autonomía institucional de los Estados miembros les permite operar la reforma. Pero dice, si esto se hace sin que se prevean expresamente reglas que garanticen que tal cese no menoscaba su independencia e imparcialidad, se estará vulnerando el derecho comunitario. Al Tribunal Supremo Español es al que corresponde decidir si efectivamente se han adoptado esas medidas legislativas para garantizar la independencia y autonomía. En principio, la respuesta parece que no, porque no se había previsto un régimen transitorio para prolongar el mandato de estas 2 personas que, por tanto, fueron cesadas sin que ello obedeciese a una causa de cese objetiva, expresamente prevista ex ante en la normativa con arreglo a la cual fueron nombrados. Bueno, conclusiones y ya termino. La experiencia de la crisis financiera convertida en crisis económica global que hemos padecido y estamos padeciendo
ha llevado a una clara opción política amparada por las opiniones públicas europeas para abordar soluciones globales al nivel europeo, y esto ha tenido una incidencia clara en la gobernanza europea. En segundo lugar, la evolución jurisprudencial de la doctrina Meroni, fundamentalmente con la sentencia de 22 de enero de 2014, permite ese desarrollo de la gobernanza a nivel europeo llevándolo a límites que anteriormente no se contemplaban como posibles. Los requisitos serán que los poderes que se confieran a los reguladores europeos estén adecuadamente delimitados, bien definidos, permitan un control jurídico de las actuaciones que se adopten, y esto, lógicamente, tendrá consecuencias sobre las administraciones independientes nacionales cuya posición se refuerza. Tercero, el recurso creciente al soft law, del cual se va a hablar, creo que a continuación. Soft law que va un poco más allá de lo que normalmente se considera como tal, estableciendo vinculaciones fácticas a las decisiones de las instancias nacionales. Esto, desde un punto de vista jurídico, comporta que formalmente la decisión sea adoptada por el regulador nacional, aunque su marco esté previamente predeterminado hasta unos niveles que permiten poco margen de apreciación por normas formalmente no vinculantes desde las instancias comunitarias. Esto hace que jurídicamente la decisión se impute al regulador nacional y que, por tanto, el control, que es necesario desde el punto de vista de un Estado de Derecho, corresponda a los tribunales nacionales. Tribunales nacionales que van a tener una tarea realmente compleja a la hora de abordar estos problemas y que probablemente, y esto sería una última sugerencia, deberían aconsejar la creación de organismos específicos de revisión, como los que existen en los organismos reguladores europeos en materia financiera o como que existen en las administraciones independientes norteamericanas, que, aunque no supusiesen el fin del camino de recurso, pero sí que permitiesen una respuesta eficaz y un control realmente digno de tal nombre de las decisiones que se adopten por los organismos reguladores. Por mi parte, nada más. Muchas gracias. Bueno, en fin, como es costumbre, si alguien quiere efectuar alguna pregunta, Gerardo se presta a intentar resolverla. Tenéis la palabra vosotros. Hombre, en fin, personalmente me interesa el último tema que has apuntado tú, que son los recursos que pueda interponer los particulares ante cierto tipo de organismo o mecanismo, recursos de naturaleza no judicial. Ese tema, en fin, lo he trabajado no mucho últimamente, pero me interesa. Si tú puedes aportarnos alguna idea de cómo va esa tendencia, te la agradecería. La verdad es que, en fin, es un tema inicial, pero que creo que es importante. Bueno, efectivamente, yo creo que claramente en el derecho español están empezando a adoptarse una tendencia que existe en otros derechos como el norteamericano o en otros derechos europeos, que es a la creación de instancias especializadas de recurso en diferentes materias. Pues las leyes sobre garantía de unidad de mercado o las leyes sobre transparencia, o en materia contractual por una decisión que viene impuesta desde el derecho comunitario, se están creando estos organismos, y algunos de ellos, como por ejemplo en materia contractual, creo que se pueden considerar una experiencia exitosa, porque aportan un control rápido, eficaz, especializado, y aunque sus decisiones pueden ser recurridas posteriormente a la jurisdicción contenciosa administrativa, pues realmente en pocas ocasiones lo son, lo cual pues es una prueba de la auctoritas que en principio se confiere a este tipo de organismos. Por otra parte, es algo que viene en buena medida del derecho norteamericano. Las agencias reguladoras independientes norteamericanas tienen todas su propia cámara, su propio tribunal administrativo de recursos,
formado por juristas independientes, seleccionados con un procedimiento suficientemente garantista, que actúan con autonomía funcional, y esto es un elemento clave para entender por qué la jurisdicción federal norteamericana, que es una jurisdicción no especializada, aplica las doctrinas de la deferencia, en función de las cuales muy raramente pues, anula decisiones adoptadas por los organismos reguladores, porque no solamente proceden de un organismo administrativo especializado, sino que han pasado ya un filtro jurídico de una instancia independiente. Simplemente en algunas cuestiones relativas a la tutela de derechos fundamentales es donde los tribunales se siguen considerando apoderados para realizar un control incisivo de las decisiones que se hacen por estos organismos reguladores. Y en el ámbito europeo, precisamente en lo que es la supervisión financiera, pues los 3 organismos reguladores sectoriales tienen una sala de recurso común, formado por juristas independientes, que es ante la cual van los recursos ante las posibles decisiones que se adopten en los mismos. Posteriormente, las decisiones que adopte este organismo, por supuesto, pueden acudirse contra ellas ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, pero pocas veces se hace. Pocas veces se hace porque estos organismos pues, dan un régimen de garantías eficaz. Esto tiene 2 grandes ventajas. Que la garantía de los derechos de las personas afectadas se ve considerablemente reforzada porque consiguen una revisión especializada en un tiempo muy breve y no en los tiempos muy largos a los que nos tiene acostumbrada la jurisdicción, pero desde otro punto de vista también la propia autoritas del organismo se ve reforzada, porque sus decisiones, una vez que han sido adoptadas y han sido revisadas por su instancia interna, muy raramente van a ser revisadas, con lo cual su poder de disuasión respecto a eventuales incumplidores se va a ver reforzado porque sus decisiones muy pocas veces van a poder ser recurridas con éxito frente a los tribunales de justicia. Entonces, yo desde luego creo que es un camino que indudablemente se va a seguir por el legislador español y yo al menos desearía que se siguiese. Si no tenéis ninguna pregunta más, damos paso a la siguiente conferenciante porque el tiempo apremia. Hasta luego. Hola, ¿me oyes? Hola, 1, 2. Hola. Sí, sí que te oigo. Vale. Creo que van los 2 por el mismo. Sí. No. Vale. Vale. Sí. Venga, gracias. Bien, tenemos que continuar y en esta ocasión tengo el honor de presentar a la profesora Paola Chirulli. La profesora Paola Chirulli es catedrática de Derecho Administrativo de la Universidad La Sapienza en Roma. Ella desempeña su labor investigadora y docente en el ámbito de la regulación de mercados y de derecho de la competencia, donde explica derecho europeo administrativo. Trabaja tanto en inglés como en italiano
en el ámbito también del derecho de los contratos, del derecho público de contratos, de la justicia administrativa. A su larga trayectoria investigadora hay que sumar su participación en numerosos proyectos de investigación, siendo la actual coordinadora de la unidad de investigación en la Sapiencia en materia de transporte ferroviario, en un proyecto de interés nacional en el ámbito también de la protección de los derechos fundamentales. Es miembro de los programas y de la supervisión de tesis doctorales en materia de derecho europeo e internacional y coordina la sección de Derecho Administrativo Comparado Europeo. Entre sus actividades ha publicado, como pueden ver, y yo trato de resumir y lamento la premura, pero como tenemos que ajustarnos y recuperar los tiempos, ¿no? Por eso casi trato de hacer un breve resumen o una breve semblanza de su trayectoria académica, pero podríamos, como en el caso anterior de la profesora Andromachi, pues podríamos seguir largamente exponiendo sus actividades. Ella ha sido profesora visitante en el Reino Unido, también en el Centro de Estudios Legales Avanzados en Londres, donde ha llevado investigaciones relacionadas con la revisión judicial de la acción administrativa y los aspectos regulatorios relacionados con la misma. Entre sus publicaciones y presentaciones cabría destacar aquellas que se refiere a autonomía pública y derecho privado en la administración, lo que se entiende, ¿no? En el italiano es muy próximo al español. Lo que hace referencia a los contratos públicos, public contracts, del convenio italo-español en las International Journal of Public Administration, por dar alguna otra pincelada más en lo que se refiere al resarcimiento del daño en los modelos de responsabilidad en el ámbito administrativo, etcétera, etcétera. Y hoy la oportunidad de tenerla aquí viene acompañada además por una interesante ponencia en la que nos va a ilustrar sobre la temática que ven ustedes ahí presentada, que señala la coordinación entre las autoridades nacionales y las europeas entre el hard law y el soft law. Voy a cambiar brevemente al inglés para darle la bienvenida y la palabra y enseguida les dejo con ella. Thank you, Professor.